La gente que se cree superior a ti piensa que su ego los hace poderosos, pero después de ver esto entenderás por qué es su mayor debilidad. Cada vez que intenten dominar, menospreciar o demostrarse superiores, sabrás exactamente cómo revertir la situación, cómo usar su propia fuerza para derribarlos, porque cuando controlas tu propio ego, el de ellos se convierte en tu arma más letal. Esto es judo psicológico y estás a punto de dominarlo. Parte 1. El campo de batalla. Permíteme exponer un secreto que la mayoría nunca descifra. El ego no se preocupa por la verdad, se alimenta de la ilusión. Y esa ilusión es simple: yo soy mejor que tú. Es una necesidad primordial de establecer jerarquía, de sentirse seguro en una posición superior. Entras en una habitación y alguien instantáneamente te mide, te evalúa, no basándose en lo que has hecho, sino en lo que los hace sentir más altos en comparación. Su barbilla se inclina hacia arriba 1 milímetro. Su sonrisa es un poco demasiado paciente, condescendiente. Sus palabras parecen de apoyo, pero son huecas envenenadas con superioridad. Frases como, ya llegarás, o esa es una idea interesante. Yo solía pensar así también. Estos no son cumplidos, son señales, son disparos de advertencia en una guerra no declarada. Señales que dicen, yo estoy por encima de ti, quédate donde estás. Y si no estás prestando atención, si tu propia necesidad de validación está activa, caerás en la trampa, empezarás a demostrar, a explicarte, a reaccionar. Y así es como te atrapan. El ego no te ataca directamente, te atrae. Utiliza la condescendencia disfrazada de curiosidad, la burla disfrazada de mentoría, el control disfrazado de consejo. No dicen, estás por debajo de mí, te lo hacen sentir, con su sonrisa de suficiencia, con su asentimiento lento y deliberado, con la forma en que te corrigen a mitad de frase como un maestro a un niño impaciente. Y si tienes la más mínima necesidad de demostrar tu valía, ya estás en su trampa. Porque ahora no estás respondiendo con estrategia, estás reaccionando con emoción, estás tratando de escalar hasta su nivel, lo que significa que has aceptado que estabas por debajo de ellos en primer lugar. Así es como funcionan los juegos de ego. No fuerzan la sumisión, la provocan y luego dejan que tú mismo representes tu papel de subordinado. Entiende esto: la persona que más habla, la que más gesticula, la que más necesita llenar el espacio, suele ser la que está actuando, la que está insegura, la que observa en silencio. Esa es la estratega. Y cuando alguien cree que es más inteligente, más fuerte o mejor que tú, quiere que empieces a actuar. Quieren que hables más, que te sobreexpliques, que muestres tu inversión emocional, que les demuestres cuánto te importa su aprobación. Porque una vez que estás bailando para obtener validación, ya no eres una amenaza. Te has vuelto predecible, manejable, fácil. Por eso la gente inteligente a menudo pierde ante los arrogantes en las dinámicas sociales. Se enredan emocionalmente en la necesidad de ser vistos como iguales, de ser validados. Pero tú estás a punto de detener todo eso. Aquí está la paradoja que nadie te cuenta. Cuanto más intentas demostrar tu valía a alguien que se cree superior, menos valioso pareces. Porque si conoces tu valor, ¿por qué discutir por él? ¿Por qué defender lo que ya es una verdad interna? Esto es en lo que confían los manipuladores basados en el ego. Presionan tu duda para hacerte actuar, pinchan tu orgullo para hacerte hablar, empujan tu inseguridad para hacerte perder el control. Y la mayoría de la gente cae de lleno, no porque sean débiles, sino porque no se dan cuenta de que el ego solo puede manipular las partes de ti que aún no están resueltas. Así que cuando alguien te subestima y sientes la necesidad de demostrar que están equivocados, eso no es fuerza, es orgullo no sanado. Y ellos lo ven, lo huelen y presionan más fuerte hasta que finalmente te quiebras. Y ellos se alejan con una sonrisa, habiendo ganado el intercambio sin librar una batalla real. Lo que no te diste cuenta es que la gente que se cree mejor que tú no está evaluando tu inteligencia, están poniendo a prueba tu ego, están observando tus reacciones emocionales, la tensión en tu voz, los cambios en tu postura, cualquier señal de que han logrado meterse bajo tu piel. Porque esa es la moneda de su poder, el control a través de la disrupción sutil. Y en el segundo en que sienten que tu ego vacila, profundizan el ataque. Tú te sientes más pequeño, ellos se sienten más grandes. Y el juego continúa hasta que decides dejar de jugar. El hack es este: no luchas contra el ego con más ego, no vences la arrogancia siendo más ruidoso, la vences siendo inmóvil, dejando que ellos representen su papel mientras tú estudias la escena. En lugar de discutir, observas. En lugar de demostrar, planeas. En lugar de reaccionar, desarmas. Porque cuando dejas de necesitar demostrar algo, te conviertes en algo raro, un hombre imperturbable, ilegible e improvocable. Y la gente no sabe qué hacer con eso, porque invierte toda la dinámica de poder sin decir una palabra.
Parte 2. Sumisión estratégica. La táctica más subestimada en la guerra psicológica no es la confrontación, es la sumisión a propósito. Permíteme repetir eso. El movimiento más peligroso en presencia del ego ajeno es dejar que ganen la primera ronda. No porque hayas perdido, sino porque sabes algo que ellos no. La persona que cree que ya ha ganado, deja de ser cuidadosa. Su ego crea ceguera. Comienzan a hablar de más, comparten demasiada información, revelan sus motivos y dejan de verte como una amenaza. Esa es tu apertura. En cada interacción impulsada por el ego hay dos roles, el actor y el observador. Si eres el que reacciona, corrige o demuestra, has entrado en el foco de atención, te has convertido en el actor secundario de su obra. Pero si te mantienes en silencio, si permaneces calmado, curioso, incluso pareciendo menos experimentado, ellos se convierten en los protagonistas de tu teatro. Creen que están liderando la escena, pero en realidad están bailando para ti. Porque tú no estás reaccionando, estás observando, estás leyendo su ritmo, su tono, su necesidad desesperada de dominancia. Estás recopilando inteligencia mientras ellos se exponen. Esta es la esencia del hack. Deja que el ego del otro actúe. Aliméntalo, sonríe, anímalo y úsalo para mapear sus puntos ciegos. No vences la arrogancia con una confianza más ruidosa, la vences con una invisibilidad estratégica. La humildad como cebo. Para que el ego de tu oponente se infle sin control, debes alimentarlo con el cebo perfecto, tu propia humildad fingida. Conviértete en el estudiante ansioso. Haz preguntas que parezcan ingenuas, pero que en realidad son sondas diseñadas para que ellos revelen más sobre su forma de pensar. Frases como, eso es fascinante, nunca lo había visto de esa manera, ¿cómo llegaste a esa conclusión? No solo halagan su intelecto, sino que los invitan a exponer su proceso mental. Al posicionarte como inferior, los invitas a un monólogo, y en ese monólogo te entregarán el mapa de sus debilidades, sus prejuicios y sus motivaciones, todo mientras creen que te están enseñando una lección. El refuerzo de su narrativa. No te limites a ser un oyente pasivo, conviértete en un co-conspirador de su propia grandeza. Cuando cuenten una historia de éxito, no solo asientas, refuerza su narrativa. Di cosas como, eso requiere un nivel de valentía que la mayoría no tiene, o tiene sentido que tú fueras el único que pudo ver eso. Al hacer esto, no solo alimentas su ego, sino que los haces emocionalmente dependientes de tu validación. Estás ayudando a construir la historia que ellos desesperadamente quieren creer sobre sí mismos. Esto hace que tu eventual giro o golpe sea mucho más devastador, porque no solo atacas su posición, atacas una realidad que tú mismo ayudaste a construir, haciéndolos dudar de su propio juicio. La cosecha silenciosa de datos. Mientras ellos actúan, mientras se deleitan con el sonido de su propia voz, tú no estás inactivo, estás cosechando. Tu sumisión es una tapadera para una intensa actividad de recolección de inteligencia. Presta atención a los detalles. ¿De qué logros presumen más? Esos son sus pilares de identidad. ¿Qué críticas desestiman con demasiada rapidez? Esas son sus mayores inseguridades. ¿A quién mencionan para validarse? Esos son los nodos de su red de poder. Cada palabra que dicen es un dato. Estás construyendo un perfil psicológico completo, un dossier que te permitirá predecir sus movimientos y explotar sus debilidades cuando llegue el momento. Ellos creen que están ganando la conversación. Tú estás ganando la guerra de la información. Prueba esto en la vida real. Cuando alguien haga un comentario pasivo-agresivo, no muerdas el anzuelo, no te defiendas. Sonríe, asiente, deja que aterrice. Di algo como, todavía estoy aprendiendo, respeto tu experiencia. O, ese es un buen punto, lo pensaré. Ellos escuchan su misión, pero lo que realmente les estás dando es permiso para exponerse más. Les estás dando cuerda, porque el ego ama la atención y no sabe cómo permanecer en silencio. Mientras ellos hablan más, tú hablas menos, y mientras ellos se sienten superiores, tú comienzas a recopilar sus inseguridades, su necesidad central de aprobación, sus puntos de presión emocional, sus comportamientos sobrecompensatorios. Te conviertes en el espejo que nunca devuelve el reflejo, y eso es lo que los hace vulnerables. Aquí está lo que sucede en su cerebro. Asumen que son dominantes. La dominancia reduce la cautela social. La cautela reducida conduce a una sobreexposición de información. La sobreexposición te da patrones, debilidades, palancas. Mientras tanto, tu cerebro está frío, compuesto estratégico. Estás en modo de cognición fría mientras ellos están en modo de inflación emocional. Ese es el desequilibrio que invierte toda la dinámica. No tienes que dirigir la conversación directamente. Solo tienes que darles espacio para que presuman y luego pivotar en el momento adecuado. Cuando mencionen un nombre importante, pregunta, ¿cómo sucedió eso? ¿Confiaron en ti desde el principio? Deja que se sumerjan más en su orgullo.
Deja que se apeguen emocionalmente a su propia versión de la historia, porque ahora tú eres el dueño del marco. No los has dominado, has permitido que se dominen a sí mismos, y ahora están atrapados en su propia narrativa. Parte 3. La metamorfosis. En algún momento las personas que se creen mejores que tú se darán cuenta de algo inquietante. Tú no te inmutas, no discutes, no te explicas, y ese silencio no es debilidad, es una distancia calculada. Has dejado de jugar al juego del ego, y ahora eres intocable, porque el hombre que ya no necesita demostrarse a sí mismo no puede ser arrastrado a la historia de otra persona. Aquí es cuando comienzan a entrar en pánico, no porque los hayas amenazado, sino porque no lo hiciste, no luchaste por su validación, no intentaste elevarte a su nivel, simplemente te quedaste quieto, silencioso, anclado y legible, y para el ego eso es aterrador. Cuando dominas este hack del ego, te conviertes en lo que la mayoría de la gente no puede entender. Alguien que no actúa para llamar la atención, alguien que no muerde el anzuelo, alguien que no explica su valía. Te llamarán frío, arrogante, distante, intimidante, demasiado tranquilo. Y tendrán razón, porque lo que realmente están sintiendo es su propia incomodidad con tu quietud interior. Les has quitado su arma favorita, tu reacción emocional. Sin eso están desarmados. Su dominancia se disuelve, su voz no aterriza de la misma manera. Siguen intentando provocar a la vieja versión de ti, la que se defendería, discutiría, perseguiría, explicaría. Pero tú has evolucionado, y esa evolución crea un silencio que grita. La mayoría de la gente intenta dominar siendo más ruidosa, tú dominas siendo inmóvil. Y aquí está el secreto, la quietud refleja, devuelve su energía hacia ellos, los obliga a ver su propio ruido. Ellos hablan con arrogancia, tú respondes con precisión. Ellos se pavonean, tú permaneces relajado. Ellos escalan, tú permaneces inmóvil. Y de repente quedan expuestos, porque sin tu reacción, su ego no tiene nada de qué alimentarse. Y a los ojos de los demás, parecen desequilibrados. Tú pareces compuesto, ellos parecen que se esfuerzan demasiado. Tú pareces que ya has ganado, ya no eres ruidoso, ya no estás demostrando nada. Y eso pone nerviosa a la gente. No saben lo que estás pensando, no pueden decir lo que estás planeando. Sienten que estás ocultando algo, porque no estás tratando de ser visto. Y ese misterio, esa negativa tranquila a actuar, se convierte en un arma psicológica. Porque las personas que anhelan la validación no saben qué hacer con alguien que no la necesita. Dejas de luchar por el respeto y la gente empieza a dártelo por defecto, no porque lo hayas pedido, sino porque te has vuelto injugable. Parte 4. El arsenal. Una vez que has alcanzado la inmunidad al ego ajeno, tu enfoque cambia. Ya no se trata de defensa, se trata de ofensiva, pero no una ofensiva ruidosa y agresiva. Se trata de tácticas de contradominio, movimientos sutiles que te permiten tomar el control de cualquier interacción sin que el otro se dé cuenta de que la batalla ha cambiado de bando, desmantelando su realidad. Cuando alguien haga una declaración arrogante, no la niegues. En su lugar, desmantela su realidad con preguntas que los obliguen a justificar su propio marco e inyecten duda. Si dicen, probablemente no entiendas la complejidad de esto, responde con calma, explícame la parte que crees que es más compleja. Si afirman algo con total seguridad, puedes decir, esa es una perspectiva interesante. He leído algunas teorías que sugieren lo contrario, pero quizás estén desactualizadas. No los has llamado equivocados, pero has introducido la posibilidad de que no posean la verdad absoluta. Lo que corroe su certeza desde dentro. El arma de la indiferencia. El ego se alimenta de la importancia. Tu arma es la indiferencia. Cuando presenten un logro con la expectativa de ser admirados, no ofrezcas admiración, ofrece un interés analítico y desapegado. Haz preguntas técnicas sobre el proceso, no sobre el resultado glorioso. A veces la mejor manera de desarmar a un ego es darle exactamente lo que quiere, pero de una forma que sea completamente vacía y sin valor. Ofrece un cumplido genérico y desinteresado. Buen trabajo, dicho con un tono plano. Reciben la validación que anhelan, pero la sienten hueca, lo que los deja más inseguros que antes. Controlando el foco de atención, el ego necesita ser el centro del universo. Una táctica poderosa es permitirles hablar, y justo en el clímax de su historia o argumento, desviar sutilmente el foco de atención hacia otra persona o tema con una pregunta relevante. Eso que dices me recuerda a lo que María estaba trabajando. María, ¿cómo resolviste ese problema? Este movimiento los despoja del foco de atención en su momento de gloria, una herida narcisista de la que pocos se recuperan. Parte 5. El estado final. A estas alturas, ya no estás reaccionando a sus juegos, estás observando cómo pierden el control en tiempo real. Lo notarás. Repiten sus argumentos, buscan más contacto visual, su tono se vuelve más forzado. Preguntan,
¿Me estás escuchando? Empiezan a sentirse ignorados porque lo están. Aún no lo saben, pero se están desmoronando. Ya no estás tratando de igualar su energía. La estás absorbiendo, convirtiéndola y permaneciendo anclado, porque el poder no levanta la voz, mantiene su presencia. Y una presencia que no necesita aprobación es un poder que no puede ser comprado, manipulado o roto. Este es el cambio final, la transformación del tipo al que pasan por alto, al que no pueden ignorar más, porque ahora ya no te importa tener razón, ya no explicas tus pensamientos, ya no necesitas ser querido, simplemente te mueves, y cuando te mueves, la gente lo siente, recuerdan el silencio, recuerdan cómo no lo intentaste, recuerdan cómo no mordiste el anzuelo, y ese recuerdo los cambia. No eras el desvalido, eras el arma oculta a plena vista, y cuando llegó el momento final, cuando realmente importaba, dijiste lo único que rompió su ilusión, no con rabia, no con ego, sino con precisión. Este hack del ego no se trata de ser humilde, se trata de ser peligroso, sin exhibición. Se trata de elegir el silencio cuando otros gritan, elegir la quietud cuando otros se apresuran, elegir la retirada cuando otros se lucen. Porque el hombre que no necesita que el mundo vea su fuerza, controla la reacción del mundo ante ella. Así que la próxima vez que alguien intente demostrar que es mejor que tú, déjale ganar el pequeño juego, déjale creer que es más inteligente, déjale hablar, déjale reír, déjale que te subestime, porque cuanto más hablan, más estudias, cuanto más asumen, más construyes, y cuando llegue el momento no dirás mucho, no actuarás, simplemente harás un movimiento, y todo lo que creían sobre ti colapsará, silenciosamente, permanentemente, sin piedad. Porque el hombre más inteligente de la habitación es a menudo el que nadie vio venir, hasta que ya era demasiado tarde. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que esto no se trataba del ego, se trataba de la evolución. No estás aquí para gritar más fuerte, no estás aquí para competir con el ruido, estás aquí para desaparecer de su juego y construir uno en el que no pueden entrar. La verdad es que la mayoría de la gente pasará su vida tratando de demostrar que son inteligentes, fuertes, dignos, superiores, y al hacerlo, agotarán su mente, expondrán su debilidad y sabotearán su propio potencial. Pero tú has elegido algo diferente. Has elegido la quietud sobre el espectáculo, el silencio sobre la validación, la estrategia sobre el orgullo. Eso es raro, eso es peligroso, y por eso ganarás. Así que deja que te subestimen, deja que hablen, deja que rían, deja que se sientan por delante. Y cuando llegue el momento, no expliques, no adviertas, simplemente muévete. Y cuando lo hagas, asegúrate de que sea el tipo de movimiento que nunca olvidarán, porque ahora no necesitas ser escuchado, serás recordado. Si este mensaje ha tocado algo profundo, no te limites a mirar y pasar. Habla, deja tu marca abajo, comenta qué parte expuso a tu antiguo yo y qué parte vas a empezar a usar en silencio. Leo cada comentario, porque esto no es solo contenido, es calibración. Deja que los demás discutan, deja que el ruido los distraiga. Tú, deja una línea y camina como si supieras exactamente en quién te estás convirtiendo. Esto es Susurros a las 3:33. Algunas historias son ficción, otras son demasiado reales. Los nombres han sido cambiados, pero los hechos dejaron cicatrices.